Vamos a abrir la Sagrada Escritura del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Yo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de Jesucristo en el Señor y el Espíritu Santo. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue como se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Una vez terminamos el servicio culto, un domingo familiar, y en el sector donde nos encontrábamos antes, cerca había una capilla católica, y terminamos el servicio culto y yo iba para la tienda a comprar, y pasando por esa cuadra hasta donde estaba el sacerdote dando la misa, creo que habían como unos 50, 80 metros. Y como cosa de Dios, cuando quiere que uno escuche algo que viene de parte de Dios, tiene que usar el vaso que quiere usar. Yo escuchaba que el sacerdote le preguntaba a los que estaban congregados ahí que cuál era el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo me quedé así: ¿cuál es el Evangelio del Espíritu Santo? Entonces, como nadie le contestaba, el sacerdote le dijo: el Evangelio del Espíritu Santo es el libro de los Hechos. ¡Wow! Y inmediato dije: tremendo, claro, porque tú se pone a mirar el libro de los Hechos. Es el libro que más te habla del mover y del fluir del Espíritu Santo, del hablar del Espíritu Santo, del gobierno del Espíritu Santo. Mira que aún leemos, por ejemplo, el capítulo 13, cómo estaban en Jerusalén en ayuno unos ministros de Cristo. Dice 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, ministros, ¿no? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira lo que dice aquí sobre el Espíritu Santo: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Habla el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El mismo Espíritu Santo hablando. Y así lo queríamos muchos versículos. Y nos dice, mira que sabemos que cuando estuvo los apóstoles, entre ellos Pedro y Juan, pues estos eran unos pescadores, ¿no? Los 4 apóstoles pescadores: Pedro, Simón, Juan y Jacobo. Y por lo regular dice la misma escritura que eran hombres del vulgo, o sea, como decir, de un estrato bajo y sin letras, o sea, analfabetos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues, les compartió poca doctrina, ¿no? Porque ellos no estaban bautizados por el Espíritu Santo, no estaban ellos con Jesucristo, porque era una promesa que le iba a enviar después de que Jesucristo fuese crucificado, resucitado al tercer día, tuvo 40 con los discípulos, y después subió para estar sentado al Padre. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, nos habla que estando reunidos como 120, lo dice Hechos 1:15 en adelante, están como 120, están los apóstoles, los discípulos, la Virgen María, los hijos de María que tuvo con José. Entonces estaban ahí reunidos. En el Hechos del capítulo 2 dice que descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas. Entonces ahí donde encontramos nosotros, Hechos 4 que vamos a leer, cuando se llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio. El concilio es como un tribunal religioso, que el sumo sacerdote de ese tiempo, del antiguo Taná, del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los saduceos religiosos de ese tiempo, hacían un tribunal religioso para juzgar lo que tiene que ver la parte religiosa. Entonces vemos que ellos llevaron allá a Pedro y a Juan, y dice Hechos 4, ¿sí? 11, hablando Pedro, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mira lo que dice aquí los principales sacerdotes. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
y sabiendo de nuevo la elocuencia para predicar, para evangelizar, para enseñar, ¿sí? Y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, analfabetos, y del vulgo, o sea, una pobreza bien, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Sí? O sea, tenían de nuevo para hablar. Y vemos que el Espíritu Santo es el que habla a través de los vasos vacíos. Yo tengo la certeza que, aunque usted escuche mi voz, me mire mi figura física, siempre yo presento mi vida, me anulo ante el Señor para que sea el Espíritu Santo que cura mi corazón, el que habla a través de mi boca. Porque ¿quién conoce los corazones del ser humano? Solo Cristo. Y sé que si me está usando, porque para los que estamos aquí congregados, pero que lo están viendo, les está hablando de su vida. Y encontramos aquí que otros de los discípulos, sí, que de pronto por temor, porque hubo una persecución entre los cristianos, y de pronto porque no tenían doctrina muy fundamentada, que dicen ellos, otros de los discípulos, dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que están congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es ahí lo importante y podemos nosotros tener claro. Una cosa es que un predicador se puede saber de memoria la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y te la puede recitar, y es letra, pues si no tiene el Espíritu Santo es letra muerta. ¿Sí? Esto te lo dice el libro de Romanos. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos se memorizaban, ¿sí? Los mandamientos, la ley o la ordenanza, y las enseñaban y las compartían, pero no tenían el Espíritu Santo. Y por eso que dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Cuando encontramos el Espíritu Santo en una oración, en un versículo, solamente Espíritu con una mayúscula está hablando del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Es muy tremendo. Entonces, por eso que hablamos del libro de los Hechos, muchos versículos que te hablan, por eso que el libro, sí, es el Evangelio del Espíritu Santo. Y volviendo aquí al que leímos el versículo base, Hechos 16, vemos que ya habían sido comisionados, como leímos en el capítulo 13 de Hechos, el Espíritu Santo ordenó, habló, envió a Pablo y a Bernabé a la gran comisión, que fueron esos 3 viajes que hicieron misioneros, en el caso de Pablo. Entonces ellos en estos viajes iban por toda Asia, Galacia, Macedonia, Tracia, ¿sí? Entonces dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, son situaciones que tenemos que tener claro nosotros los cristianos. Nosotros como cristianos sabemos que podemos estar en algún lugar, por mucho que queramos predicar, evangelizar, enseñar la palabra, a veces Dios no lo permite. No se sabe la condición del corazón de las personas, o no quiere Dios, no es el tiempo de Dios. El hecho es que dejemos que sea el Señor. No te pongas mal que de pronto dices, ay, tuve la oportunidad de predicar y no lo hice. No, a veces Dios no lo permite, como a veces en una calle, en algún lugar, o con algún compañero, o con tu jefe, algo así. Háblale de Cristo, pero eso ya porque es movido por el Espíritu Santo. Como a veces Dios no quiere que hable la palabra en algún lugar especial o a algunas personas. Amén. Y porque Dios es el único que conoce los corazones. Y cuando llegaron a misa, intentaron ir a Bitenia, pero el Espíritu no se lo permitió. A veces uno dice, ay, que me parece bueno, voy a ir a este lugar, a esta universidad, a este colegio, a este barrio, a esta ciudad, a este pueblo, a este territorio, voy a ir a esta nación. Pero Dios a veces no lo permite, porque no es todavía el tiempo, y no te tiene todavía para ese lugar. Entonces, por mucha intención que buena haya, pues Dios no lo permite. Pero entonces vemos que ellos después se quedaron en Misia, descendieron a Troa. Pero estando en Troa, mira que Dios le mostró a Pablo una visión de noche. Veían un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llevaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios tiene muchas formas de hablar.
Dios nos puede hablar, como dicen los salmos, proverbios, a través de sueños, de visiones, de voz audible, a través del predicador, a través de la misma Sagrada Escritura, a través de señales de la naturaleza. Tiene muchas formas de hablarnos. Está en nosotros discernir y tener claro cuando Dios nos habla. Entonces, aquí vemos que tiene una visión. Les envió a Macedonia, lo que no está ni en los pensamientos de Pablo y de Bernabé, ¿sí? Y en este caso de Silas, no estaba en los pensamientos de Macedonia, pero demostró una visión de un hombre macedonio que estaba pidiendo ayuda y de inmediato creo que se despertaron, por la misma arreglaron maleta y se fueron para allá, que sabían pues que Dios les estaba mostrando que tenían que ir. Así mismo este mensaje que Dios nos está dando a nosotros es: movámonos bajo la dirección del Espíritu Santo. No nos movamos con las emociones, sentimientos solamente, ni en el plan humano, sino que debemos mover con la dirección del Espíritu Santo. Dejar que sea el Señor que nos mueva, dejar que sea el Señor que nos use, sea el Señor habla en nuestra boca. Habrá lugares que el Señor dice: quédate quieto, no vayas. Habrá otros lugares que dice: no hables aquí. Habrá otros lugares que el Señor nos envía, nos usa para hablar a esa persona. Ese es el mensaje y la enseñanza que nos da en esta noche. Padre eterno, que es el Espíritu Santo, gracias por tu palabra, que quieres que te hagas también de corazones, sientes sobre tu palabra, tu santo, precario, evangelizadores. Toma control de emociones, sentimientos, no ir a imponer manos a la ligera, no ir a lugares donde no ir, estar lugares donde no estar, sino aquellos lugares donde tú nos envías, aquellos lugares que tú nos usas, que hay algo extraño en la iglesia de Cristo bendito, guiado por tu Santo Espíritu, Señor, que tengamos ese alimento espíritu, para escuchar tu voz, Padre eterno, que Espíritu Santo, que tú quieres que nosotros hagamos conforme tu voluntad y tu gracia, Padre eterno, Jesús, querido Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, les amamos el amor de Cristo, Dios les bendiga.